Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La megaconvención de videojuegos más grande del mundo, la E3 del 2019, se ha dado ya en la ciudad de Los Ángeles, Masters. Y con esto, el equipo que desarrolla el videojuego de Star Wars Jedi Fallen Order nos ha traído un jugoso y sustancial adelanto de lo que veremos a partir del 15 de noviembre en nuestras consolas, cuando se libere este videojuego situado unos años después de la venganza de los Sith. Lo interesante de esto, Masters, es que ahora no recibimos un simple trailer sin el gameplay del videojuego como nos pasó en la Celebration, sino que ahora sí pudimos ver cómo se jugará, al igual que las habilidades que tendrá Cal Kestis, nuestro Padawan Jedi protagonista, así como muchos otros detalles de la trama, los niveles al igual que el gran detalle en ellos, así como los combates contra los enemigos que debo decir lucen bastante interesantes y prometedores. Y las fuentes oficiales nos revelaron casi 15 minutos de gameplay, así también como varias entrevistas y un informe mega detallado hecho por el sitio de Game Informer, donde pudimos conocer muchísimo más de la verdadera trama y la historia que se viene para este oscuro videojuego. Créanme, son verdaderas pepitas de oro. Así que a partir de aquí buscaré explicar a mayor detalle tanto el gameplay como todos los detalles de la historia de este videojuego, Masters. Por lo que debo advertirles que tendremos algunos spoilers de la primera parte del videojuego, que es en sí lo que se mostró durante la E3. Por un lado, debemos saber que fue solamente Respawn mediante su director en jefe Vince Zampella y Stig Asmussen quienes nos presentaron y dieron muchos detalles del juego, ya que como surgió esto es que ellos habían desarrollado un juego de melee en tercera persona. Originalmente no era de Star Wars, pero ellos se lo terminaron pichando a EA y a Lucasfilm, y ambas empresas dieron su aval para que llevara la marca de Star Wars en él. Así fue como nació Jedi Fallen Order. Y como seguramente sabemos, el videojuego nos presenta desde un inicio a Cal Kestis, un Padawan Jedi que no terminó su entrenamiento por su corta edad cuando se ejecutó la Orden 66. Él vivía originalmente como un refugiado escondiendo su identidad en el planeta Bracca, un mundo del borde medio de la galaxia donde se desmantelan y reciclan las viejas glorias de las guerras clon, los Venators, ahora que estamos, claro, en plena época imperial. No se nos aclara justo el tiempo, pero es probable que estemos alrededor de unos 5 años después de la venganza de los Sith. Es así como vimos en su tráiler que Cal, a pesar de vivir escondido y sobrevivir todo este tiempo, terminará revelando sus poderes y que es un Jedi, y entonces será perseguido por el Imperio, tanto por Purge Troopers y los Inquisidores, particularmente aquí por la segunda hermana Inquisidora. Pero este gameplay nos reveló que eso que vimos en el tráiler no es nada de la historia, sino el mero comienzo de esta, ya que desde un principio Cal es una especie de explorador galáctico y ahora tiene a su lado desde un comienzo también a BD-1, un droide que netamente sirve como su compañero en las labores de exploración e infiltración al inicio de la aventura, pero también sirve para no estar solo y socializar un poco. De hecho, se nos describe su relación como si uno fuera Woodstock y el otro Snoopy. Básicamente son inseparables. De hecho, entre los detalles importantes que liberaron sobre la trama, se nos ha dejado entrever que Cere, la nueva maestra o mentor Jedi de este Padawan, en algún momento muy al principio termina por salvar a Cal de su persecución. Él obviamente en un inicio es un neófito Jedi que controla muy poco de la fuerza y por eso vive con miedo y escondido, pero esta Jedi hace una especie de trato con él. Le puede enseñar los caminos de la fuerza para protegerse y terminar su entrenamiento si le ayuda a ella de encontrar una manera hasta el momento poco clara en la trama para reconstruir a la Orden Jedi. Aparentemente es lo que verdaderamente está escondido en el juego, y es como la gran promesa que se nos hace en un inicio de la aventura. Por eso pues, como ya hemos visto en artes conceptuales y diversas imágenes, hay varias visitas a templos antiguos derruidos y hacia con varias reliquias de los Jedi. Esto provoca pues que ambos se tengan que embarcar en una serie de misiones en una búsqueda para reconstruir una gloria perdida de los Jedi a pesar de los momentos de persecución y estos tiempos oscuros, donde Cal, gracias a Cere y sus propias misiones, poco a poco va aprendiendo y el jugador también lo puede ir experimentando poco a poco en el gameplay, ya que propiamente se nos dice que no es un juego donde uno se tenga que esconder para no ser asesinado, pero sí uno donde se tiene que cuidar en todo momento para no caer en la partida. En este sentido, Masters, el gameplay se me hace un tanto similar en una mezcla con Assassin's Creed con The Force Unleashed. Netamente, Jedi Fallen Order es un juego muy parecido en ciertas cosas con The Force Unleashed. Es progresivo, usas un sable y vas avanzando en controlar la fuerza, aunque en este caso únicamente eres un Jedi. Y también, claro, si te enfrentas
enfrentas a varios enemigos en exceso al ser un Padawan, te terminarán derribando a pesar de ser solo simples Stormtroopers, y no se diga si te enfrentas a un Purge Trooper, que están específicamente diseñados en matar a un Jedi, al ser ellos justamente el último lote de clones con vida, entrenados específicamente por el Inquisitorius. En este sentido, un jugador con los controles no solo maneja el sable de luz y hace movimientos que lucen bastante impresionantes con él, sino que con el control se pueden usar todos los poderes básicos de la fuerza, como el empuje de la fuerza o jalar algo con ella, o claro, también devolver tiros con ella. Lo interesante, claro, y una innovación que me parece radical, es que se introduce un nuevo poder llamado Slow, que literalmente hace lento el tiempo gracias a la fuerza. Con esto se puede atacar a los enemigos al puro estilo de Matrix. Incluso si uno es buen estratega, puede congelar los rayos y hacer que estos impacten en los propios enemigos que los disparan. Claro, esta es una habilidad muy similar al Force Freeze de Kylo Ren, pero en este caso sí se nos aclara que es otra habilidad en la fuerza distinta. Y también lo interesante es que uno interactúa abiertamente con el entorno, usando por ejemplo el sable de luz como una antorcha en lugares oscuros, y hay mucha exploración del mapa, aunque lamento que no es un mundo completamente abierto. Es más, hasta se pueden hacer interesantes investigaciones caminando por 5 metros en la pared de forma horizontal, algo que también hace ver interesante el gameplay en ciertos momentos. Y curiosamente, los enemigos vuelven a revivir cuando uno regresa a una parte anterior que ya había jugado en el mapa, así que propiamente en ningún lugar uno está completamente a salvo. Aquí es importante mencionar, Masters, que ya se nos ha dicho que uno podrá personalizar mucho de las cosas, como por ejemplo el mango de la espada, su color, el outfit del personaje, la nave que tiene o incluso hasta el skin del droide BD-1. Y conforme vamos avanzando, iremos descubriendo nuevas habilidades de la fuerza conforme el entrenamiento de Cere y Cal Katie se va desarrollando, y también conforme eliminamos enemigos, obteniendo aquí skill points, puntos que nos sirven para cambiar para mejorar nuestras habilidades. Esto es en sí un tanto ambicioso, pero me preocupa un poco el parecido innegable que tiene con The Force Unleashed, ya que me temo que puede hacer que, sobre todo en los niveles avanzados, los Stormtroopers terminen siendo simples cucarachas y literalmente juegues con ellos al matarlos. Espero pues que sí haya en todo momento dificultad a enfrentarlos y que no se caiga en ese cierto irrealismo del predecesor. Ok, pero seguramente se están preguntando qué hay con la historia de este gameplay. Pues en ella ya tenemos muchos detalles que podemos decir son bastante jugosos, Masters, ya que el gameplay que se nos muestra es de alrededor de la tercera hora de juego del tiempo total, y no se nos dice cuánto tiempo dura la campaña, aunque es probable que sean entre 15 a 20 horas. En este punto de la tercera hora ya no eres propiamente un inexperto Jedi, sin embargo dista mucho de lo que veremos al final. De hecho, con toda esta información ya se nos corroboró que la aventura nos llevará por muchos y varios planetas, tanto nuevos como viejos, y algunas imágenes sugieren que podrían ser mundos como Umbara o Maigito, pero sobre todo el gameplay ya nos confirmó que veremos de regreso al importante planeta que es Kashyyyk, ya que Cere, nuestra maestra, nos envía a una misión importante para recobrar la gloria añeja de los Jedi con el viejo jefe Wookiee Tarful, este Wookiee que peleó en medio de las guerras de los clones. Sí, ese mismo que ayudó a Yoda a escapar junto con Chewbacca en la venganza de los Sith. Pero él aquí se encuentra preso y esclavizado en Kashyyyk, al igual que toda la población del mundo de los Wookiees, el cual ahora, en plena época imperial, sufre de la industrialización del imperio, no solo siendo invadido o esclavizado, sino succionando todos los recursos como la savia de los gigantes árboles Roshirs para refinarlos como recursos especiales para el imperio. Aquí, claro, en esta misión para ganar más inteligencia sobre los planes del imperio y sobre alguna conexión con los Jedi, es donde se nos presenta a un viejo conocido, Saw Gerrera, quien vuelve a ser interpretado por Forest Whitaker en su voz y pelea a tu lado en una proto-rebelión. Luce un tanto más joven antes de sus terribles daños en Rogue One, más parecido aquí a la serie de Rebels. Obviamente aquí hay todo un crossover, pero el artículo junto con algunos concepts mostrados por Game Informer ya nos confirmaron que antes de colaborar con este amigo rebelde, uno podrá meterse a las mismísimas entrañas de la maquinaria imperial, tanto así como para controlar junto a BD-1 la cabina de un AT-AT entero, algo que nunca antes hemos visto, pero que debo decir luce radical. Y en sí, lo que vimos en el Gameplay Master son muchos detalles de lo interesante de la jugabilidad, y es una parte también llena de easter eggs hacia las precuelas de Star Wars. Incluso un Stormtrooper habla de que tiene el terreno alto. Comenzamos, claro, en un Kashyyyk devastado, trabajando con Saw Gerrera para los dos juntos darle un pequeño golpe a la refinería del Imperio en aquel lugar.
Aquí, claro, podemos ver las habilidades de BD-1, al mismo tiempo que exploramos un poco el terreno y ver también cómo los simples Stormtroopers no son un blanco tan sencillo cuando se usa la estrategia adecuada con el sable de luz. Pero conforme nos adentramos en la instalación imperial, nos vamos enfrentando a más y más retos como esos Scout Troopers con electrobáculos que ya en este punto le hacen frente a un Jedi en entrenamiento como lo es Cal. Aunque aquí sin duda los combos con el sable de luz son brutales. Lo interesante pues, además de estos enemigos, es ver un combate en tiempo real contra un Purge Trooper, los cuales tienen bastante durabilidad en sus corazas y porque además no son simples reclutas humanos, son soldados clones y se nota mucho la diferencia de haber sido entrenados por Vader y los Inquisidores justamente al cargar con ese electrobáculo que muy fácilmente puede matar al Jedi. Y sin duda las secuencias de acción contra estos enemigos terminan por ser también bastante atrayentes. Por otro lado, el trabajo de dirección en el juego es muy interesante, ya que la cámara en todo momento se adapta según la situación, como cuando exploramos en áreas reducidas junto con BD, algo que nos habla de la dinámica en los planos de la cámara, que también está presente cuando vemos a Saw Gerrera y a sus partisanos que atacan coordinadamente contigo esta refinería a tu lado. También es muy interesante saber que otros de los enemigos que enfrentamos son los Flame Troopers, a los cuales se les tiene que guardar cierta distancia. Vaya, en todo momento parece que Cal es hasta cierto punto vulnerable, porque sabemos bien que este Jedi también enfrentará a Troopers lanzacohetes. Otro elemento interesante es ver cómo se aplica el Force Slow para detener máquinas del entorno y no solo a simples enemigos, como por ejemplo deteniendo las hélices de ventilación para poder pasar. O también una gigantesca mezcladora que nos ayuda a entender cuán importante en el gameplay será el uso correcto de esta habilidad. Pero claro, los Stormtroopers no son los únicos enemigos que enfrentaremos y donde pondremos a prueba nuestras habilidades, ya que habrá muchos enfrentamientos contra diversas criaturas locales en diversos mundos, como lo son lagartos o jefes en formas de criaturas que ya se nos han corroborado. Al igual, claro, que esas arañas nativas de Kashyyyk llamadas Wishok, que vemos claramente en el gameplay, que hacen que nuestro avance en la trama se vuelva mucho más complicado de lo que parece en diferentes momentos de la historia. Después, claro, el gameplay nos muestra ciertas brutalidades que podemos hacer a pesar de ser un Jedi y siempre estar defendiendo el lado luminoso, ya que la forma de jalar con la fuerza y atravesar a algunos Scout Troopers sin duda termina por ser una gran muestra de la acción única del juego. Y particularmente, Masters, una de mis escenas favoritas de este gameplay de lo que se puede hacer es literalmente ver cómo podemos congelar el tiempo por medio del uso de la fuerza para mantener así en el aire un rayo blaster y luego jalar a un trooper mientras el blaster está casi congelado para que el Imperial termine siendo asesinado por su propia descarga. Esa sin duda es la innovación visual más interesante presentada hasta el momento. Y claro, esta habilidad es de suma importancia, pero parece ser que está bien balanceada con esa línea de la fuerza que se va drenando conforme usamos nuestros poderes y sobre todo esto se vuelve mucho más complicado al enfrentar a varios objetivos a la vez. Así que básicamente este gameplay nos lleva hacia un interesante desenlace mostrándonos que los soldados de asalto y los potentes Purge Troopers no serán las únicas cosas letales, ya que se nos deja entrever que los droides de seguridad KX serán parte de la esencia ruda de este juego mientras buscamos rescatar a nuestro blanco Wookiee. Aquí debo decirles que hay una pequeña intuición que me dice que no solo veremos a Tarful, sino que puede ser bastante probable que Cal termine liberando a varios Wookiees más, o al menos, claro, lo intente. Y aquí me da la breve impresión que podemos ver un breve cameo de Chewbacca, aunque habrá que esperar. Finalmente, toda esta marabunta de información que nos ha traído la presentación oficial de Jedi Fallen Order no solo nos confirma que enfrentaremos a diversos enemigos o que tendremos que hacerle frente a un AT-ST con nuestro simple sable de luz, ya que los momentos más complicados del juego, que por obvias razones están ocultos, seguramente serán contra la segunda hermana inquisidora, que como ya hemos visto anteriormente está presente en el primer tráiler. Sin embargo, lo más importante, Masters, es que el artículo de Game Informer ya nos dijo que toda esa búsqueda ancestral por de alguna manera saber más de los Jedi y tratar de recobrar su antigua gloria nos llevará por caminos insospechados. Parece pues como si hubiese un lugar donde todavía hubiera Jedi escondidos planeando algo, y eso podría ser algo interesante que se nos deja parcialmente entrever. Pero también se nos confirma algo único muy bien escondido. La segunda hermana inquisidora, que aún no le vemos su rostro, no es la única fuerza de la oscuridad que te perseguirá.
Así que literalmente nos dejan con una gran revelación y una gran pregunta, casi asegurándonos que habrá otro villano sorpresa, que bien pues pueda tratarse de no uno, sino varios inquisidores que no conozcamos, pero a mí me parece que esta historia puede tener un funesto desenlace si en esta época oscura del Imperio y en este intento de los Jedi llega a aparecerse Darth Vader. Esa revelación sorpresa creo que a manera de especulación pura podría ser sumamente interesante para el videojuego, y claro, en un dado momento podría darnos un final mucho más interesante de lo que pensamos en la trama, Masters. Así que ya solo nos quedan unos cuantos meses para poder experimentar lo que terminará llegando con Jedi Fallen Order en noviembre. Pero si también te interesa ver esa serie consecutiva de cómics, con Vader haciendo brutalidades con sus oficiales o con sus propios Stormtroopers como pocas veces lo hemos visto, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales, así como otras aventuras que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.